Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta transmisión dominical. De nuevo, gracias a Dios estamos reunidos y podemos estar aquí. Entreguémosle este tiempo, Señor, al Señor para que sea Él quien lo bendiga, para que sea Él quien nos hable y cuide de esta transmisión. Gracias, Padre, por este día. Te damos las gracias porque nos permites estar aquí, nos permites estar reunidos, Señor, a través de este medio. Señor, te entregamos a tus manos, te entregamos a tu perfecta voluntad esa transmisión y te pedimos que nos aparte de toda distracción, que nos permita someternos, Señor, a ti, a poder poner atención a esa transmisión, Señor, a enfocarnos en lo que tú nos quieres decir. Asimismo, te pedimos que puedas poner un corazón de alabanza, de adoración a ti, Señor, esta mañana, que podamos entrar en este tiempo de alabanza, Señor, y podemos glorificarte. Que realmente cuando escuchemos estas letras, estas canciones, Señor, podamos meternos, Señor, a adorarte, a darte honor, Señor, a someter nuestra voluntad y muchas veces la distracción que podemos tener en nuestros dispositivos, Señor, y apartarnos de eso, Señor, y poderte glorificar y cantarte, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas esta mañana, que seas tú quien nos permita poner atención, Señor, que esa palabra que va a ser predicada caiga en tierra fértil, Señor, que haga tierra fértil a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, Señor. En el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos y entregamos a ti esta transmisión, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, quedamos con este tiempo de alabanzas. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso,
mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Me acompañen hacia arriba con sus palmas. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción
las estrellas mil al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Y bueno, hermanos, qué momento más lindo en el donde podemos alabar, que podamos glorificar al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a través de nuestros cánticos, a través de nuestra voz. Y qué buen momento tuvimos de alabanzas. Y pues pasamos entonces a los anuncios.
Y vamos a recordar que todos los domingos tenemos estos servicios dominicales. A las 10 de la mañana inicia la transmisión, tanto en nuestras páginas de Facebook como de YouTube. Nos pueden encontrar como Iglesia Cristiana de Adoración. Al mismo tiempo, recordarles que durante la semana hay algunos grupos de crecimiento que ya están funcionando, pues, y si usted se quiere congregar en uno, pues nos avisa, nos manda un mensaje a través de esta página y con gusto lo vamos a poder coordinar para que usted se pueda incluir. Y al mismo tiempo tenemos los cumpleañeros, tenemos a Evita Buter el 7, tenemos a Elizabeth Angulo el 8, Luis Enrique Cisneros el 10, Dayan Ullón el 14, David Castillo el 19 y Daisy López el 25. Y pues a todos los cumpleañeros, que Dios les dé un buen año de vida, que Dios les dé buenas sorpresas en su día de cumpleaños, que les haya dado buenas sorpresas a los que ya cumplieron y pues deseamos lo mejor para sus vidas. Y ahora, hermanos, nos ponemos en este tiempo de oración en donde vamos a tener las peticiones especiales. Igualmente vamos a orar por aquellas que no se han mencionado, de las cuales no nos han enviado nada, pero que Dios las conoce todas. Así que vamos a orar, hermanos. Señor, tú conoces todas nuestras peticiones, tú conoces todo lo íntimo que hay en nosotros, Señor. Y bueno, en esta mañana queremos expresar todo por lo cual te damos las gracias. Así que gracias, Señor, porque tú nos permites primeramente estar aquí reunidos, porque tú nos has traído con vida hasta este momento, Señor, con un propósito, que es tu santo propósito, Señor, para nuestras vidas. Padre, gracias por todas las peticiones que han sido enviadas, Señor. Gracias por esta congregación, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos, porque tenemos un lugar donde somos alimentados con tu palabra, Señor, en donde podemos compartir y convivir con otros, aún de esta manera virtual. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu hermosa voluntad para nuestras vidas, por todas las cosas buenas, por todas las dificultades que también pasan en nuestra vida, Señor. Te bendecimos y, Padre, hay algunas peticiones especiales, Señor. Eh, Silvia de Celaya te agradece mucho porque tú le has tenido con bien a su familia, Señor, porque tú has sido bueno con su familia y especialmente con Roberto, Señor, perdón, con Rolando Celaya. Gracias porque tú le has permitido mejorar de la gastritis y te da las gracias, Señor, por todas las cosas y todas las bondades que has tenido para con ella y con su familia, Padre. Igualmente, Crisia Celaya. Te pido por el joven José Rengifo, que está con su salud muy crítica en el hospital, Señor. Te pedimos que seas tú dándole sabiduría, primeramente los doctores, para que puedan hacer lo que tengan que hacer para restaurar su salud, Señor. Igualmente te pedimos por un milagro, Padre, por un milagro para que seas tú, Señor, sanando ese intestino, Padre. Que seas tú quien Te pedimos que seas tú quien sane totalmente, Señor, que pueda quitar ese bloqueo, Padre, en el nombre de Jesús. Tan difícil que es esta enfermedad, Padre. Y te pedimos que seas tú dándole paz al joven, que le des paz a su familia, Señor. Y que seas tú sanando, Señor, de manera milagrosa, Padre, esa enfermedad. Igualmente, te pedimos por Amílcar, Padre, y te pedimos que tú guardes su vida, que te tengas con bien. Igualmente Él te da las gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pido por la vida de sus hijos, Kevin y Gabriela, por su salud física y emocional. Te pido por sabiduría y entendimiento para saber cuál es tu voluntad, Señor, y entender tu soberanía, Padre. Igualmente, Señor, te pedimos por cada una de las familias representadas, Señor, en esta congregación, por los pastores, Padre, porque tú les mejores, restaures su salud, Padre, porque tú guardes su familia y que siempre proveas para su casa. Por los demás hermanos que atendemos a esta iglesia, que tú nos proveas de todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos, Señor. Pero primeramente que nos enseñes a buscar tu reino y tu justicia, Señor, tu palabra a diario, Señor. Que podamos tener una relación íntima contigo a través de la oración, Señor. Que no podamos soltar esos momentos específicos que tenemos contigo a solas, Señor. Que así como nosotros oramos todo el día en nuestras mentes, Padre, que seas
tú poniendo en nosotros esa necesidad de tener un tiempo apartado contigo a diario, Señor. Así como Jesús lo hacía en la madrugada, Padre. Y Él se apartaba de todo, Señor. Permítenos tener un tiempo en el día donde podamos apartarnos, Señor, y tener un tiempo a solas contigo. Padre, te entregamos este mensaje que viene, Padre, a través de David. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, que nos permita ser tierra fértil, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, quedan con ese tiempo de la palabra. Ponga atención, quita toda distracción de en medio y pues que sea de bendición para ustedes. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Es una enorme alegría el poder dirigirme a ustedes, aunque seguimos en una breve pausa de primera y segunda de Pedro. Sin embargo, siempre es un privilegio el dirigir este tiempo en la palabra de Dios. Vamos a ello. El día de hoy, esta predicación está dirigida especialmente para creyentes en Cristo, es decir, que de los privilegios y las bendiciones a las que haré referencia hoy, solo pueden gozar aquellos que han depositado su fe en Jesucristo para su salvación. Nuestro tema de hoy es: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta frase la tomé del versículo de Romanos capítulo 5, versículo 1, que nos dice de la siguiente manera, dice así, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda de la palabra de Dios y la asistencia necesaria del Espíritu Santo, hoy hablaremos de la certeza que tenemos sobre la paz para con Dios, de la que cada uno de nosotros como cristianos gozamos, todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes que vivimos en un tiempo, bueno, en tiempos malos en general, no existe nada más liberador que el tener esta certeza y literalmente esta esperanza de saber que pase lo que pase en el mundo o aún en nuestras propias vidas, ya no somos enemigos de Dios. Y por la obra de Jesucristo ya no estamos bajo la ira de Dios. Pero, por otro lado, durante los siglos de historia humana, la conciencia del ser humano lo ha llevado a vivir en temor, sabiendo que sus obras malas merecen la muerte y el castigo eterno. Y esta conciencia de juicio santo se encuentra clavada en la conciencia de cada ser humano, tanto que sin ser enseñada de una persona a otra, ese sentimiento simplemente está presente. Explicado desde la perspectiva de la Biblia, sabemos que desde el pecado de Adán, toda la raza humana ha estado en la búsqueda desesperada de salvarse del castigo divino que merecen por sus malas obras. Mire lo que pasó en Génesis capítulo 3, versículo 7, nos muestra justo después del pecado lo que ocurre con el ser humano. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre se dio cuenta de que estaba desnudo y tejió hojas de higuera para vestirse. Igualmente todos buscan hasta el día de hoy la salvación del juicio de Dios a causa del pecado, y toda la forma de buscar esa salvación siempre es de mil y una manera. Es interesante fijarse en el caso de Adán. Él se da cuenta que estaba desnudo y de hecho no era malo que estuviera desnudo. Dios lo creó desnudo y no era un error, pero Adán
cargado por la culpa de haber violado aquel único mandamiento que Dios le había dado, se llenó de vergüenza y pensó que el problema era estar desnudo y concluyó que aquello era malo y trató de arreglar lo que él pensaba que era el resultado de su pecado cubriéndolo. Igualmente el ser humano en su afán de calmar su propia mala conciencia, justo como lo hizo Adán, en ese afán nacieron las religiones, en su mayoría creadas por otros seres humanos, donde cada cual busca su propia filosofía, tener una forma de vida que de alguna forma lo lleve a salvarse del castigo eterno y como objetivo secundario conocer a Dios. Pero en general no tienen a Dios como el centro de su teología. Luego nacen las corrientes moralistas y hay también corrientes científicas. Aquellos hombres, entre comillas, de bien, de quienes de quienes muchos de ellos no creen ni siquiera en Dios, pero están seguros que deben de buscar una forma de evitar ese cataclismo que destruirá la tierra y la vida humana sobre la tierra, del que temen por causa de su problema de conciencia. Ellos tienen pruebas del gran poder destructor que tiene la tierra creada por Dios y quieren evitar que llegue el gran día del cataclismo. Además, justifican sus propias obras diciendo que son buenas personas porque obran más cosas buenas que malas, porque ellos jamás han hecho cosas horribles como otros sí han hecho, pero aún así su conciencia no los deja tranquilos. Por otro lado, tenemos a los racistas, que son los que creen que por pertenecer a una raza en especial, entonces son salvados del castigo eterno. Y en ese sentido específico, Israel, los judíos, son los primeros en entrar en esta categoría. Y es que Dios prometió a Israel que sería una raza especial, pero nunca entendieron que esta raza especial dependía más de lo espiritual que de lo natural. El gran problema del Edén es que el ser humano perdió su comunión con Dios. Sabemos que estamos en guerra contra Dios por ser un ser santo. Nuestras obras son muestra de que nuestra naturaleza es mala e irremediable. Nuestras obras fracasan en volvernos aceptables a Dios y entre más tiempo pasa, su ira se ve más grande porque aumenta el número de nuestros pecados contra Dios. De modo que no existen métodos humanos que puedan acercarnos a Dios. Al contrario, entre más humano sea un método, más nos aleja de Dios. Y la palabra esperanza que tenemos el día de hoy, nosotros como creyentes, la encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1, que es nuestro versículo base, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús tenemos la justificación necesaria para llegar con Dios. Aquella conciencia de pecado y aquel temor de la gran ira de Dios encuentra paz por medio de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara. Si por la fe estamos aferrados a la esperanza que es en Cristo, entonces ya tenemos paz para con Dios. Pronto veremos que no fue tan sencillo como nos parece que estas palabras hacen que todo sea muy fácil. Sin embargo, la Biblia nos declara: ya tienen paz por causa de Jesucristo. Antes de seguir más profundamente, hermanos, les ruego que me acompañen a orar. Señor, y en esta mañana yo te quiero pedir que hables a nuestros corazones, que dirijas nuestros corazones hacia ti, hacia tu gloria, Señor, que hables a nuestras vidas con el poder de tu Espíritu Santo, nos abras el entendimiento a las Escrituras y que podamos seguirte, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa esta paz y que esta paz colme de esperanza nuestros corazones, Señor, y que esta paz también, Señor, nos fortalezca. Ayúdanos a honrarte y glorificarte. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Amén y amén. Bien, vamos al primer versículo que tenemos en nuestro estudio.
y dice de la siguiente manera, una vez más, ya lo hemos leído, pero hoy lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Así que Dios nos aprobó gracias a nuestra fe. Y ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay paz entre Dios y nosotros. En muchos pasajes de la Escritura, la palabra de Dios nos dice claramente que no existe ningún ser humano, por ejemplo, lo dice en Romanos 3:10, y la Biblia es enfática en esto, que todos tenemos la misma medida de maldad, de tal forma que no existe ningún ser humano que en sí mismo tenga una forma de sentirse en paz con Dios. De manera que no hay forma de que alguien pueda ser aprobado por Dios en sus propios métodos. Pero Dios mismo nos otorga un medio de salvación, uno que no depende de nuestra bondad o de nuestras buenas obras. Y así, por ejemplo, lo dice en el contexto, unos capítulos atrás, este libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 al 26. Lo dice de la siguiente manera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios que por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Estos versos nos muestran que el evangelio que predicamos, este evangelio es acerca de la justicia de Dios manifestada, una justicia que se obtiene al tener fe en Jesús. Es probable que a nuestros ojos esta forma de hacer justicia sea extraña. Estamos acostumbrados a creer que la justicia es lo que nosotros hacemos al cumplir la ley, pero Dios nos dice que creer en Jesús es la justicia que Él está buscando de nosotros. Por eso enfatiza, aparte de la ley. Ahí Él justifica gratuitamente y por la fe en Jesús, a través de tener esta fe en la redención realizada por Jesús con el precio pagado por su sangre. Esta sangre se vuelve el remedio para el pecado del ser humano. A veces las palabras son más confusas que lo sencillo que nos transmite este mensaje. El trabajo lo hizo Cristo. Él nos redimió. Si tú pones la fe, es decir, si tú crees que esta redención de Dios es a través de Jesucristo, Dios te justifica. O en las palabras de la versión Palabra de Dios para Todos, Dios te aprueba a causa de esta fe. Dios quiere que pongamos nuestra fe en la redención de Cristo. Si ese no fuera el método para agradar a Dios, entonces vana es la muerte de Cristo. Por eso, una vez más, regresamos a lo que nos dijo el apóstol, solo que esta vez lo vamos a ver en nuestra versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso que se ocupa la palabra justificados, pues es un estatus legal delante de Dios. Esta palabra implica dos cosas. La primera es que somos 100% y realmente culpables de pecado, y que Dios no nos tiene por inocentes. Pero en segundo lugar, que por causa de aquel que nos ha justificado, por causa de aquel que nos justifica, ahora somos tratados como si jamás hubiésemos pecado.
El ejemplo de nuestro día a día que más me gusta ocupar es aquel que cuando un niño llega tarde a estudiar en el colegio, entonces sus padres deben de bajarse a justificar la tardanza delante de la institución educativa. Inmediatamente, a pesar de haber llegado tarde, el niño será tratado como que si no hubiese llegado tarde. Esto es lo que ha alcanzado Cristo por nosotros. En la cruz pagó nuestra deuda y nuestra fe en su sangre nos justifica. Ahora tenemos paz para con Dios. Ya no estamos bajo su ira. Tenemos la promesa de haber sido perdonados y la esperanza de vivir en su santa presencia para siempre. Pero la Biblia aún nos añade, apenas acabamos de comenzar nuestro recorrido por el capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 2, Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por quién? Esta frase en específica es una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo, conectando el versículo anterior, quien es la razón por la cual nosotros tenemos paz para con Dios. Tan pronto como reconocemos que Él es nuestro Señor y que fuimos comprados por su acto redentor en la cruz del Calvario, recibimos la justificación. Y esto asegura que tenemos paz con Dios. Pero además, por Jesús, tenemos acceso a esta gracia, en la cual el apóstol afirma a nuestros pies. Esta gracia es aquella donde nos encontramos con un Dios que nos da todo lo que necesitamos, tanto para nuestra vida diaria como para nuestra vida espiritual, nuestra vida terrenal. De hecho, la provisión es completa en Dios, sin que merezcamos nosotros nada de parte de Él. Porque aunque a veces no le pidamos lo que necesitamos y porque aunque a veces ni siquiera tenemos la esperanza de tener lo que necesitamos y mucho menos ponemos nuestra fe en Dios para salir de nuestros problemas, aún así Dios nos da aquello que necesitamos. De Dios hemos recibido todo lo que tenemos, aunque es 100% seguro que no lo merecemos. Si Dios nos hubiese tratado conforme a nuestro merecimiento, simplemente estaríamos en el infierno. Pero Él ha usado de misericordia al perdonarnos y usa de gracia porque a pesar de que cada día le ofendemos constantemente, Él nos provee y nos da tanto cosas espirituales como cosas naturales por gracia. Por otro lado, aunque vagamente hagamos cosas buenas, aunque vivamos esforzándonos por ser buenas personas, aunque hagamos 1001 esfuerzos, la verdad es que ninguna de nuestras mejores obras merece ninguna recompensa de parte de Dios. Y no solo nos da algunas cosas, Él nos da más allá de algunas pocas cosas. Nos da tanto que literalmente nos provee para nuestras necesidades básicas según su sabiduría. Y quizás, aunque no tenga todo lo que yo quisiera, sin embargo, también puedo dar testimonio que tengo a veces más de lo que necesito y sé que ni juntando todas nuestras mejores obras podríamos comprarle a Dios para que tengamos su favor y Él nos dé todo lo que querramos. Sin embargo, Él nos da de su maravillosa gracia como un padre a un hijo. En ese sentido, en el versículo que continúa, el apóstol reafirma una vez más el hecho de que en Cristo tenemos la gracia necesaria. Por eso dice aquí en
Más adelante, siempre en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice de la siguiente forma: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre entrega a Jesucristo para ir a la cruz y morir por nosotros, malos pecadores que no merecemos ni un favor de parte de Él, ni siquiera merecemos ser escuchados, y sin embargo, Él dio a su Hijo. La pregunta es si, teniendo esto como prueba de la bondad de Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué grande es mi Señor! Amados, hemos sido legalmente justificados, tenemos paz y disfrutamos de la gracia. Y todo esto para gloria y honra de Dios, literalmente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, apenas acabamos de iniciar, hay unos versículos más que quisiera que viéramos. En Romanos 5, del 3 al 5, dice de la siguiente manera, dice: y no solo esto, o sea, es decir, no solo hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios y vivimos en la gracia, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por esto, aquellos que conocen la gracia de Dios viven tan confiados. Por esta razón pueden alzar sus ojos, agradeciendo sus carencias y sus debilidades. No importa la tribulación que los atormente, ellos podrán esperar que habrá una salida proporcionada por su Señor. Su esperanza es que aunque sufren, están en paz con Dios, tienen paz para con Dios, y en su gracia Él les provee de aquello que necesitan. Pensemos en lo que sería enfrentar las tribulaciones, lo que te estás enfrentando ahorita, tus problemas, las circunstancias del mundo, el COVID, todo lo que está pasando. Imagínense enfrentar esas circunstancias mientras aún estamos bajo la ira de Dios, sufriendo bajo el castigo de parte de Dios, que sería, amados, lo justo. Pero por Cristo podemos aún gozarnos en medio de la tribulación, porque tenemos paz para con Dios. Dios no está ahí dispuesto a destruirme y acabar conmigo porque me odia, que es lo que la Biblia nos dice, que es el sentimiento de Dios hacia el pecador, hacia el pecado. Su compañía, su provisión está con nosotros, su ojo tiene cuidado de nosotros. Pero además, en la adversidad, podemos creer que en medio de la tribulación también Dios está trabajando en nosotros. Dice la Biblia que la tribulación llegará a hacer que nuestra paciencia aumente, y gracias a la paciencia se forjará un mejor carácter para la gloria de Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles. Por eso me gusta como lo dice en Romanos 5, versículo 4, versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce de esta forma: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece. Con un carácter así, nuestra esperanza, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Y gracias al carácter y esperanza, sabemos que esta esperanza no avergüenza, porque está basada en los lazos inquebrantables del potente amor de Dios. Nuestra esperanza no nos va a dejar tirados, porque sabemos en nuestros corazones, por la obra del Espíritu Santo, de que Dios nos ama. Así nos dice Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado.
el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio que este amor del que leemos en el testimonio de las Escrituras es para nosotros, es por nosotros. Ese amor del que la Biblia habla en 1 Corintios 13, que nos describe el amor, literalmente nos habla del tipo de amor que Dios tiene por nosotros, que hemos sido considerados por Dios, por nombre, llamados para ser sus hijos, no porque seamos mejores, sino porque Él le dio la gana llamarnos a nosotros para ser suyos. Ahora, ¿de qué amor hablamos? Es el amor del que nos habla Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Son unos versículos adelante de donde hemos estado leyendo y dice así. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos esperanza porque estamos seguros de que Dios nos ama. Y esta es la más grande muestra de amor de Dios por nosotros. Y es que cuando aún estábamos en las condiciones que describe Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, que dice de la siguiente manera, dice así, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Somos muy malos delante de Dios, de un Dios perfectamente santo, muy torpes en nuestra razón. No hacíamos el bien, no buscábamos realmente a Dios y para terminar nos hicimos inútiles. Y estando en esa condición tan deplorable, en el momento preciso, Cristo murió por nosotros. Como dice la Escritura, Cristo murió por los impíos. Y recordemos, la palabra impíos significa que son aquellas personas que su corazón no está dirigido a Dios, que pueden estar practicando una religión y aún dirigir un culto a Dios, pero no tener un corazón que busque a Dios, aunque de ellos se espera que estén buscando a Dios. Se espera piedad y lo que se encuentra es impiedad. Eso significa que en lugar de les espera la piedad, que tengan su corazón vuelto a Dios, no hay piedad sino impiedad. Son líderes, o quizás no son líderes, pero son cristianos de muchos años, y en lugar de amar a Dios y de buscar a Dios, tienen un corazón alejado de Dios. Nosotros somos esos impíos. Y por este enemigo declarado de Dios, Cristo murió para salvarlo. Una vez más, nos dice la cita que estábamos viendo en Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás una madre muera por su hijo con el propósito de salvarlo, o un amigo por alguien a quien ama mucho, siempre y cuando esa persona sea alguien de bien y valga la pena. Es difícil encontrarlo, pero tal vez alguien muera para salvar a un voluntario salvavidas. Pero, ¿quién morirá por pecadores tan grandes como nosotros? Tal vez muchos darían su vida por los estudiantes que promueven el bienestar, y más de alguno dará su vida por algún líder político que le hará el bien a la humanidad. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos sus enemigos, pecadores, cuando aún éramos
débiles e insignificantes en nosotros mismos, Cristo murió para salvarnos. No éramos ni siquiera una promesa de grandes hombres y mujeres, ni siquiera éramos ya esos hombres de bien desinteresado. En todo caso, todo lo que hacíamos era buscar nuestro propio bienestar cuando hacíamos el bien, de modo que no había una razón para que alguien muriera para salvarnos, muchísimo menos el Santísimo Hijo de Dios. Este amor sobrepasa cualquier precepto de la razón conocida. Sus motivos parecen fuera de la lógica común. ¿Es que acaso mis ofensas contra él no son tan grandes como para ganarme su odio? Bueno, en la misma Biblia nos deja saber que Dios está airado contra el pecador todo el día. Así que solo vuelvo a preguntarme, ¿por qué alguien a quien ofendo cada día y a quien desobedezco cada hora y a quien ignoro cada minuto y contra quien actúo cada segundo, por qué habría de amarme a tal punto? Hermanos, yo no soy capaz de soportar el solo hecho de tener que estar cerca de mí a alguien que me ha ofendido mucho, y mucho menos el aceptar a aquellos que me rechazan. ¿Por qué Él es diferente? Porque Él sí puede amarnos, porque Él en su santo amor decidió hacerlo. Simplemente nos ama. Y vamos a concluir el día de hoy viendo los últimos versículos en el contexto de Romanos. Dice de la siguiente manera, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza, estamos siendo moldeados en carácter, básicamente por una esperanza que no avergüenza, porque tenemos la certeza de que somos amados. Si ya somos justificados por creer en Jesús, seguramente Él nos salvará de la ira de Dios. Y esta es nuestra esperanza. Cristo es la justicia que necesito para ser salvado. Y es completamente lógico. Antes éramos enemigos de Dios, y mientras éramos enemigos de Dios, Cristo murió para perdonar nuestros pecados. Por esto es lógico que ahora que ya somos amigos de Dios, Jesús nos salve de su ira. Pero no perdamos de vista que el motivo de nuestra reconciliación con Dios y el motivo de nuestra salvación, esta entrada a la gracia, esta oportunidad de tener paz para con Dios, esta gloriosa esperanza y salvación de la ira de Dios, literalmente es por nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea dada a Dios por Cristo. Alabado sea nuestro Dios por nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos, démosle gracias al Señor por esta preciosa enseñanza que nos permitió compartir. Señor, agradecemos infinitamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, tu precioso plan y tu salvación. Aquí estamos, gozándonos de que a pesar de que sufrimos muchas circunstancias y que estamos en tribulaciones muchas veces y que a veces pensamos que no vamos a poder salir adelante, gracias Señor, porque sería peor estar en esa circunstancia siendo tus enemigos.
estamos en paz, tenemos esperanza. No solo la esperanza de que nos saques de los problemas que tenemos hoy, sino que finalmente seremos llevados de esta tierra de dolor y de tristeza para estar contigo por la eternidad. Cuando lo menos que hemos hecho es merecerlo, pero así te ha placido y nos has salvado y comprado en la cruz del Calvario. Te pertenecemos, te pertenecemos. Y por eso, Señor, también tenemos paz de que nuestro futuro y nuestra salvación están depositadas en ti y vamos a ser salvos de la ira en el día final, Señor. Así que te gloriamos y te glorificamos y nos alegramos y te bendecimos y las palabras de adoración no deberían de cesar de nuestra boca por lo maravilloso que tú has sido, Señor. Gracias. Gloria sea a ti, ahora y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio el compartir este tiempo. Que Dios les bendiga. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria a Él, sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciona